chicas, bienvenidas una vez más a este su episodio número 5 de Blossom Florecer. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por tomarte el tiempo esta mañana o esta tarde o esta noche por vernos. Gracias por compartir y te agradecemos de antemano que nos sigas en nuestras redes y compartas este episodio que va a ser de bendición para las demás. Amén. De antemano nos presentamos, soy Selena Estrada. Fermari, hola chica. Y tenemos una invitada de lujo esta mañana que se llama Raquel Waltz y está aquí con nosotros. Hola Raquel. Hola, ¿qué tal, Fer, Selene? Muchas gracias por la invitación, es un honor y estoy muy contenta de estar aquí una vez más compartiendo con ustedes en esta nueva temporada de Blossom Florecer. Sí. Estamos muy contentas de estar aquí y pues de compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida, un poquito de... Bienvenida. Para nosotros también es rico tener también, para las chicas que no saben, ella también es parte de Blossom Florecer, parte del Ministerio de las Mujeres aquí en Ignite Church. Así que bienvenidas, sé que vamos a tener un tiempo maravilloso y hoy vamos a hablar de la fe, pero no una fe cualquiera, una fe sin miedo, una fe de esa de cuando la mujer guerrera se mete y dice me lleno de fe. De esa es la que vamos a hablar en el día de hoy. Así es. ¿Y cuál es el versículo? Me encanta el tema porque fíjate que en Hebreos 11:1 y para afirmar nuestra palabra que todo es con una enseñanza de parte de Dios y dice que el apóstol Pablo enseñaba sobre la fe. Y este versículo que viene en Hebreos 11:1 dice así: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y me encanta porque siento que esta es nuestra base para ante cualquier situación de fe. O sea, es nuestra convicción de creer algo que no vemos como si ya estuviera hecho. Y es así como Dios quiere que trabajemos nuestra fe y trabajemos en diferentes áreas de nuestra vida que necesitan de esperanza y necesitan de fe. Sí. Y pues queremos como compartir eso. Creo que cada una tenemos esa enseñanza de convicción y cómo la fe nos ha sacudido en ciertas ocasiones, ¿no? Sí, y cómo a veces tenemos que llevar en práctica el llenarnos de fe o vivir en fe, caminar en fe. Uh-huh. Y creo que son dos dinámicas diferentes de la fe. Sí, el vivir en fe o caminar en fe de que no sabes qué va a pasar, pero sabes que hay la seguridad de que Dios está respaldando y actuando y que está en control de todo. Exactamente. Eso es fe, es creerle a Dios en todo, no nada más en lo que estamos viendo, no nada más en lo que la realidad nos está mostrando, sino incluso en lo que parece todo lo contrario, saber que Dios está actuando a nuestro favor y tener fe en que la voluntad de Él se va a cumplir. Sí, así es. Sí. Y que lo que Él tiene trazado en el camino es caminar bajo su propósito. Porque y va a ser lo mejor para nosotros. Y va a ser lo mejor para nosotros. Y el proceso te va a llevar a fortalecerte, a crecer, a llenarte. Y a aumentar tu fe. A orar más. Porque por ahí es donde empieza el aumento de fe, orando de rodillas, pidiendo esa fe. Sí. Pidiendo esa fe. En Hebreos también dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que Dios es el galardonador de los que le buscan. Entonces, al nosotros ser hijas de Dios y creer en Él, tenemos que tener fe y tenemos que estar convencidas de que Él nos va a galardonar cuando lo buscamos en los procesos, en esas luchas. Nuestra fe va a hacer que Dios nos dé la bendición, una recompensa. Así es, así es. El otro día escuchaba de cómo tener una fe grande o una fe pequeña y escuchaba del granito de mostaza. De hecho, se le compara mucho como al granito de mostaza y es una semilla pues menos que esto, muy pequeña, muy pequeña. Entonces hacían esta comparación de cómo es que yo quiero tener una gran fe, pero en realidad la fe pequeñita, con que tengas la fe pequeñita como el grano de mostaza, puede mover montañas, puede mover situaciones en tu vida, puede mover tantas cosas con ese granito de fe. Uh-huh. Y cómo a veces nos preocupamos tanto en eso, decías también, Raquel, cómo en querer abarcar tanto y decir de palabras, oye, es que hay que tener fe, oye, es que hay que hacerlo con fe, pero cuando ya estás ahí, cuando ya estás en el proceso,
quisieras, ya no te importa tanto tampoco el tener una gran fe, sino tan siquiera ese granito de mostaza. Sí, a veces hay situaciones de la vida que pasamos que nuestra fe flaquea. Y aunque nosotros queremos creerle, interiormente como humanos en nuestra carne a veces dudamos. Y hay veces que es necesario tener ese respaldo en amistades, en tus pastores, en gente que te transmita en esos momentos esa fe activa que a ti te falta. Porque todos como humanos vamos a pasar por situaciones y todos como humanos vamos a dudar a veces. Es como cuando Jesús sanó al hijo de un hombre y le dijo en Marcos, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y él le respondió, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Hay veces que queremos creer, pero hay una incredulidad en nosotros. También hay que pedirle al Espíritu Santo que aumente nuestra fe en esas situaciones. Además de respaldarnos con gente que nos abrace nuestra fe, que nos motive, que nos recuerde lo que dice la palabra de Dios, sus promesas en nuestra vida, porque vamos a necesitar de eso para que nuestra fe sea fuerte en esos momentos. Entonces es bien importante rodearnos de gente que nos edifique. Es bien importante leer la palabra de Dios para saber a qué le estamos teniendo fe. Porque no es tener fe en cualquier cosa, es tener fe en la palabra que Dios ya dio. Así es, sí. Es verdad. Sí, yo específicamente, como les puedo decir, llámese consejo o llámese experiencia propia, es en la oración. En la oración es la manera en la que yo personalmente he experimentado el aumento de fe en algo, en esa situación que estés pasando o en eso que esté pasando o eso que tú quieres o eso que tú no sabes que va a pasar, porque a veces Dios te pone en ese escenario que estás perdido, que no sabes para dónde vas, que no sabes lo que va a suceder con tu futuro, que no sabes lo que va a suceder en tu vida, con tu familia. Con mucha incertidumbre. Incertidumbre, esa es la palabra. A veces te ponen ese plan de incertidumbre, pero es para que tú en esa dirección confíes, pero te tienes que ir a orar, te tienes que ir a someter, te tienes que ir a literal decir, no puedo más, no sé no sé para dónde voy, no sé cómo lo voy a hacer, dime qué hago, háblame, necesito escucharte, necesito que me deje aunque sea una pista, una señal, una palabra, porque la señal o pistas, como le quieran llamar, no tiene que ser de algo tangible. No. Tienes que estar muy alerta. Dios leyendo la palabra en una canción. A mí me lo hizo personalmente en una canción. Ahí fue donde fue la confirmación de lo que Dios quería para mi vida, para mi familia y para mi futuro. Entonces, a veces confundimos o pensamos de que pues que alguien me diga algo o recibir esa señal tan tangible, pero no. Tenemos que tener oídos susceptibles, tenemos que tener el corazón susceptible, el espíritu susceptible para que Dios te dé eso que tú necesitabas, que tú dices, no, espérate, Dios me está diciendo esto aquí. Yo no estoy mal. Yo no estoy equivocada. Dios me quiere aquí, entonces yo aquí me voy a quedar y para eso yo voy a orar. Fíjate que el otro día escuché en una predicación que decía, donde hay una palabra revelada, tiene que haber una fe activa. Así es. Que actúe en ella. En esa palabra que lo que Dios te dijo, ya sea en oración, por medio de su palabra, en una canción o que alguien por medio te dio una palabra de parte de Dios, hay que tener fe, porque si no, ahí se queda. Ahí se queda y no pasa nada. Para poder activar esa palabra revelada, y palabra lo podemos decir como no es que alguien te dijo exactamente algo. Puede, como dijiste tú, venir de cierta manera, simplemente estar susceptible al Espíritu Santo, cómo te está hablando, porque Dios nos habla todos los días y en todo momento. Y es que eso que dices es bíblico, Raquel, porque dice su palabra que la fe sin obras es muerta. Así no podemos recibir y no practicar para llegar a eso, para llegar a eso prometido, a eso que Dios nos prometió, a eso que Dios nos dijo que
que llegaría. Y sabes, las promesas de Dios se cumplen. Así es. O sea, las promesas de Dios, me encanta como nuestra pastora siempre dice, las promesas de Dios es el sí y el amén. Me encanta porque es así. O sea, tú tienes que aferrarte a eso y estar caminando en eso. A mí me encanta mucho como esta comparación. No es lo mismo estar esperando tu promesa sentado, platicando de lo que Dios te dijo, platicando de lo que Dios va a hacer, pero sin hacer nada. Mientras que la otra persona recibe y platica, oye, mira lo que Dios tiene para mí, pero está accionando, está haciendo algo para que llegara a eso. Eso es diferente. Eso es lo que marca la diferencia. Hacer conforme las obras para que la fe sea activada. Y pues claro, claro que va a haber un proceso, claro que puede ser la promesa de Dios mañana o tardar un tiempo, pero Dios ahí nos trabaja nuestra fe y nos trabaja nuestra esperanza. Y fíjate, ahorita que estabas hablando de que hay que actuar, me recuerda la historia de Noé, cómo él recibió una palabra de Dios y él no se quedó esperando que caiga la lluvia, él dijo, tengo que actuar. Sí. Y antes de ver cumplirse la palabra de Dios. Y empezó a construir el arca. Eso es fe, una fe con de convicción, estar actuando, aunque todavía no vemos lo que va a venir. Estamos actuando como si ya lo estuviéramos viviendo o como si ya nos estuviéramos preparando, teniendo la certeza de que va a ocurrir. Así es. La seguridad, ¿no? O sea, no dudar. Cuando alguien te da una palabra, tú comienzas a actuar en tu vida como si eso ya estuviera ahí. Sí. Porque eso es la fe. Sí. Y yo creo que Dios lo ve. O sea, cuando tú actúas así, cuando tú tomas ese riesgo, porque en carne te estás arriesgando. Así es. No a que sea de mal o de bien, sino a que no sea el propósito o que... Sí, llega la incertidumbre misma. O que te estés dejando llevar por la emoción. Pero yo digo que cuando yo siempre me imagino a Dios ahí viendo y dice, no, hombre, esta es fuerte y esta es arriesgada y esta es valiente por su fe. Es que nosotros a él lo compensamos, lo provocamos y yo lo siento hasta que lo contentamos. Sí. Lo contentamos porque él dice, wow, así es el amor de mi hija por mí. Ella cree que yo lo voy a hacer. Y es por esa provocación de nuestra fe que Dios obra y hace que las cosas sucedan. Así es. Porque así es como le agradamos a Dios. Exacto. Volvemos a lo que dice la palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Él se agrada de que le creamos. Dice que para acercarnos a Dios hay que creer en Él y en lo que Él es. O sea, creerle a Él y Él nos lo va a galardonar, nos lo va a recompensar. Él quiere que tengamos esa intimidad con Él, que conozcamos de Él, que sepamos que podemos confiar en Él, que Él no nos va a defraudar en ningún momento. Sí. Y esa convicción va a hacer que tu fe se fortalezca. No quiere decir que en todas las etapas de tu vida va a ser una fe inquebrantable. Ojalá pudiéramos tener ese tipo de fe. Wow, eso es algo que es un punto muy importante y siento en mi corazón decirlo porque la fe inquebrantable es verdad. A veces nuestra fe por querer algo, siempre yo pienso que siempre hay que poner lo que queremos en un de que sí es la voluntad de Dios. Así es. Porque llega a no llegar eso que tanto anhelamos, por lo tanto que oramos, y no llega, y no es como que no hayas tenido fe, pero dejamos a un lado en la voluntad de Dios. Entonces eso en sus tiempos, a su palabra, a su voluntad misma, y siento que eso es algo, un punto de que a veces lo dejamos ahí y no lo tomamos muy en cuenta. Sí. Y nos cuestionamos y estamos tratando de agarrar eso que Dios no nos ha dicho que sí es eso, sino que espérate porque es conforme a mi voluntad. Y cuando también creo que todo lo que es conforme a la voluntad de Dios se va dando y ahí pasa en nuestro corazón y Dios lo afirma de cierta forma, como dices tú, Raquel, con palabra, con personas, con la Biblia. Las puertas que se van abriendo, sí. Porque en el proceso que estés pasando, si las puertas se están abriendo es porque Dios está obrando en esa situación. Así es. Si las cosas están encaminándose es porque Dios está en la situación. Si tú tienes paz en tu corazón es porque Dios está en es algo bien
que tomo mucho en cuenta. Cuando siento paz, cuando estoy tomando una decisión, cuando estoy planeando algo, si siento paz, yo digo, Señor, esto siento que esto está en tu voluntad. Sí. Pero hay situaciones, hay decisiones que tomamos que uno interiormente no siente esa paz. Que dices tú, ay, no, es que siento que no. Que no. Ahí hay que tratar y preguntarle al Espíritu Santo, Señor, ¿es esto lo que tú quieres Eso es para mí? clave. Eso es clave. Entonces hay veces que nos aferramos a cosas que Dios ya dijo que no. Que no. Exacto. Y aunque tengamos la fe más grande del mundo, si Dios dice que no, es porque Él conoce sus planes para nosotros. Así es. Y Él va siempre que Él dice, en Romanos dice que porque todas las cosas les son para bien para los que aman a Dios. Así Entonces tenemos que también someternos y decir, si esto no está sucediendo, es porque Dios sabe que es lo mejor para mí. Que no conviene para mi vida. O es la espera, ¿no? La misma espera. Y yo quiero preguntarte, porque yo quiero preguntar. ¿Qué me quiere preguntar? Porque hay testimonios, eso es cuando Dios dice no, pero ¿y qué cuando Dios dice sí? Ay, se siente bien bonito. ¿Y qué cuando Dios dice sí y estás para esa promesa y estás esperando eso que Dios quiere? Cuando Dios te dice, ¿sabes qué? Cuando es como, es nada más orar y estar ahí en eso y ya te lo di, ya es tuyo. Te lo puedo poner desde mi situación personal. Sí. Cuando sucedió el que Dios hizo y dijo sí cuando todo el mundo decía que no, cuando el gobierno de Estados Unidos decía que no había manera y Dios dijo que sí, cuando ya yo escuché el que sí se hizo, yo no pasó nada en mí. Mi respuesta fue, ok. A lo que cuando colgué esa llamada me cuestioné y dije, ¿por qué no estoy llorando? Llamo a la persona que estuvo conmigo en ese proceso, que es Gaby. Llamo a Gaby y le digo, ya llegó el sí, ya sí, me quedo aquí, pero no estoy llorando. Que porque no siento aflicción. Ajá. Que era lo que yo me imaginaba, porque cuando estás en ese proceso, que tú estás esperando que llegue lo que tú estás orando, cuando llega la respuesta, tú te imaginas cosas, tú te imaginas que yo le decía a Dios, Señor, si yo me quedo aquí, yo donde quiera me voy a arrodillar y te voy a gritar gracias y bla, bla, bla. Y no pasó nada de como yo me lo imaginaba. Y yo me asusté y le digo, no estoy llorando, no estoy haciendo nada. Y me dice, ya tu espíritu lo sabía. Es por eso que no estás sorprendida. Porque ya tu fe estaba tan clara de lo que iba a pasar que ya tu espíritu estaba preparado para recibir esa noticia. Fíjate, a mí me pasó algo similar. Sí. Cuando yo quería tener un bebé, quería embarazarme, pues tuvimos problemas, batallamos, y los doctores me dijeron, no, pues no vas a poder, vas a tener que meterte en un tratamiento y pues haz de cuenta sí, ¿verdad? Un tratamiento de fertilidad y pues como mujer uno se angustia, se llega la culpa, la angustia, la tristeza, la desesperanza y fue un proceso como matrimonio y sobre todo interno como mujer. Y a mí me pasó que yo leí la historia de Ana y su hijo, el profeta Samuel, y cómo Ana le pedía a Dios que tuviera un hijo. Entonces yo le dije en mi oración, yo le dije a Dios, Señor, si tú haces que yo quede embarazada, de cualquier manera, o sea, con tratamiento, sin tratamiento, si tú me das un hijo y ese niño es varón, yo le voy a poner Samuel. Yo le dije así a Dios, oye, pues después de más de casi 2 años intentando tener bebé y sin resultado, el día que yo hice esa promesa con fe, porque yo te puedo decir, yo tenía fe en Dios, yo no sabía de qué manera lo iba a hacer. Yo estaba dispuesta a hacer el tratamiento, porque yo decía, Dios, tú estás en la ciencia, en todo. Entonces, ese mismo mes, como a las 2 semanas, sin empezar el tratamiento, apenas iba a programarlo, quedé embarazada. Wow. Entonces, durante el embarazo, yo no quise saber que iba a ser niño o niña.
Yo dije, no, vamos a esperarnos hasta el final. Claro, porque ya tú le habías dicho. Dije, porque este tipo de emociones, de sorpresas son pocas veces en la vida, ¿verdad? El que vas a tener un bebé, un niño. Y yo quería como Y matrimonio. es lo primero que queremos saber las mujeres. ¿Qué va a ser? Niño, niña, para ir buscando nombre, para ir Pero yo quería vivir la sorpresa al momento, pero yo les decía a todo el mundo, pero va a ser niño. Sí. ¿Cómo sabes? Es que ya le habías puesto nombre. Va a ser niño porque Dios me va a hacer cumplir la promesa. Yo tenía tanta convicción de que todo era obra de Dios, de que Dios había escuchado mi oración y que me había respondido, que dije, Él es un Dios de pactos y me va a hacer cumplir mi pacto. Y ya sabía yo, y todo el mundo ese día que nació, ¿qué es? Fue niño, les dije. Pues es Samuel. Es Samuel. Y yo cumplí, mi hijo se llama Samuel. Pero así como tú dices, tenía una convicción en mi espíritu de que iba a ser niño porque yo hice ese pacto con Dios. Y Dios... Wow, o sea, que lo conecta como, no es sorpresa, sino es como, sí, ya lo sabía. O sea, gracias, ya lo sabía. Y es algo que espiritualmente yo no lo había experimentado. Ni espiritualmente, ni personalmente, en todas las áreas yo no lo había experimentado. Por eso mi reacción de que, ¿por qué no estoy llorando? Y llamo a esta persona que era la que me estaba cubriendo espiritualmente, que obviamente tiene mucha más vida espiritual que yo. Y le digo, ¿por qué me está pasando esto? Hasta pensé y dije, qué malagradecida soy. ¿Por qué? Pero acuérdate, Fer, que nosotros no andamos por emociones, sino por fe. Y luego cuando ella me lo dijo, que colgué la llamada con ella, ahí fue que dije, wow, Dios, o sea, así estaba puesta mi seguridad en ti. Así es. Eso es. Así estaba puesta mi seguridad en ti. Pero que yo le dije a Dios, a mí no me importa que yo ahorita no tenga nada. A mí no me importa que yo ahorita, o sea, no tenga nada. Yo te di el techo que tenía, yo te di todo, te doy mi tiempo, te doy mi vida, o sea, todo. Sí. Porque yo sé que tú aún me lo vas a regresar. Sí. Al mil por mil. O sea, es porque Dios nunca te queda. Sí, Dios siempre multiplica. Él da a lo más. sí. Y yo me metí en oración y reclamaba y declaraba y decía, es que tú no eres esto, tú eres esto. Y ahí es cuando que sí. Tú no eres esto, tú me dijiste esto y tú dices, tu palabra dice esto y yo no le voy a creer a lo que esté pasando ni lo que esté diciendo un gobierno, un ejército. Así es, porque Dios es soberano. Así Él es. tiene control sobre cualquier cosa, sobre cualquier autoridad. Nosotros tenemos un Padre que es soberano sobre todo y Él puede Todo. mover y deshacer y construir y destruir todo a favor de sus hijos. Sí. Entonces, Y no importa como la canción, no hay potestad, no hay gigante, no hay gobierno, no hay enfermedad. Si ese es tu caso, si hay una enfermedad, o sea, tu fe tiene que estar puesta y plantada en el que tú eres sana, Así es. en el que tu cuerpo es limpio, tú tienes el ADN de Dios y ahí es donde tú te tienes que aferrar y tu fe tiene que estar así y no dejarse mover por ningún diagnóstico, por ninguna orden médica, por ningún juez, si ese es el caso, cualquiera que sea la situación. Contrato, por ningún papel. Nada, no hay nada Es tan que no hay poderoso como la palabra y el poder de Dios. y un consejo que yo les daría a las personas es que rodéate de gente que te aumente tu Súper fe. clave. Sí. Súper clave. Que se ponga de rodillas por ti. Que Ay. se ponga de vallado en tu vida. Rodéate, sé intencional en eso. Busca una congregación, busca un ministerio de mujeres, en el caso de las mujeres. Busca rodearte de gente que sean tu vallado espiritual. Sí. Porque vamos a pasar por situaciones, vamos a pasar por incertidumbres, vamos a pasar por confusión y vamos a necesitar de ese respaldo. Sí. Busca unos pastores que te cubran espiritualmente. Como la pastora siempre ora, un cerco. Así es. Busque ese cerco. Y sé intencional y sobre todo si estás pasando por procesos. Hay gente que aunque tenga la mejor intención y te quiera mucho, no te va a ayudar en tu fe. Sí. Eso es real. Yo creo que hay personas
hay personas a las que les cuentas tus cosas y hay personas que solamente quieren escuchar cómo te va, quieren escuchar cómo estás, pero no quieren ayudarte a orar, no quieren estar en el proceso contigo. Y sí, es verdad, tienes que ser muy intencional en eso, porque creo yo fielmente que sí, con personas con que te rodeas, hay un dicho que dice, si son 5 estudiados, pues los 6 van a ser estudiados contigo. Si son 5, por decir una otra palabra contraria, pues van a ser 6 contigo. O sea, siempre rodéate de personas que te impulsen. Y creo que eso es lo que el mensaje de esta mañana, o sea, rodearte de personas que te ayuden, que te impulsen, que te estén contigo en ese proceso, pero sobre todo que estés trabajando tu fe. No hay fe pequeña, no hay fe grande, hay fe como el granito de mostaza que puede mover montañas y que puedes llenarte en cada situación. Empieza a trabajar tu fe. Creo que cada situación de nuestra vida es una oportunidad para trabajar nuestra fe. Hay cosas tan sencillas, pero hay una satisfacción de sí, o sea, Dios está conmigo en esto, o sea, el que puedes sentir y puedes palpar al Espíritu Santo contigo, La presencia. porque cuando tú haces parte de ti, el Espíritu Santo y tus cosas que las cuentas a Dios y que hay una relación en la oración, creo que vas de la mano, sientes esa paz que hablamos, sientes esa convicción, sientes esa esperanza de que Dios lo va a hacer. Sí. Y me alegro mucho, me gozo con tu testimonio, con el tuyo también, porque siento que es de eso. O sea, busquen Y que también, siempre... Y también no pensar que no hay circunstancia chiquita ni grande. Sí. Y que nadie va a entender lo que para ti significa esa prueba. Exactamente. Yo creo que cada una tiene un testimonio y son diferentes, pero para cada una el significado. Entonces buscar y concentrarte en lo mío puede ser tan insignificante, lo mío no es tan hay cosa importante, pequeña. pero entonces eso, lo tuyo sí es importante y sincerarte con Dios. Sí, no necesitas ser una situación de vida y muerte. Exacto. Para sacar tu fe. Nadie va a Puede ser en entender los tu proceso. pequeños procesos, en las pequeñas decisiones cotidianas en la que tú puedes ir ejercitando tu fe. Sí. Hay que ejercitar nuestra fe, es decir, parece que no, pero hasta en esto que es mínimo o que para otros es insignificante, yo te creo. Sí. No necesitamos estar en una situación, como les digo, de vida o muerte para demostrar que somos personas de fe. Sí. Es verdad. Y siempre entre tú y yo, Dios, tú sabes qué tan importante esto es para mí. Tú sabes si esto me conviene, si no me conviene. Sí. Sincerarte con Dios. Yo creo que cuando tú te sinceras con Dios, se rompen muchas cosas y Dios empieza a orar en tu vida y que cada proceso es porque necesitas fortalecer una área en tu vida. Así es, aprender algo. Hay veces dicen muchas personas, no es por qué, sino para qué estoy ¿Para qué? pasando. ¿Cómo vas a salir de ahí, de esa prueba? Exacto. Sales armada. ¿Para qué tengo que pasar? Para que el día de mañana tú puedas ser apoyo para otras personas en el mismo proceso, para que tú puedas glorificar el nombre de Dios cuando te dé la victoria. Hay que preguntar ¿para qué? Y pues como dices tú, ejercitarnos la fe, ponernos de rodillas y reconocer a Dios en cada proceso. Esos testimonios siempre ayudan para fortalecernos, para crecer, para aprender. Es por eso que cuando viene la victoria de algo que oramos y que tenemos esa respuesta de parte de Dios, pues es ese sí de Dios, es eso. Hay que celebrar. Sí, hay que celebrarlo y luego cuando lo compartes, porque eso tienes que compartir, Sí. eso no se puede quedar callado, no puedes quedarte callada con algo que Dios hace. Trata de compartir las cosas en las que Dios obra para que contagies a los demás del poder de Dios, de lo que puede hacer Dios en cosa pequeña o en cosa grande. Y eso Dios es así. va a ayudar a la gente a aumentar su fe. Sí. Ha habido testimonios aquí en la iglesia. Por ejemplo, hay una mujer que es una mujer de fe que yo admiro muchísimo, que en su proceso ella, cuando dices tú, ay, es todo imposible. se ve lo contrario, parece que no va a pasar. Ya pasó mucho tiempo y ella con su fe de decir, yo le creo a Dios y Dios me dio una palabra y mi fe va a actuar sobre esa palabra, no sobre la realidad que estoy viviendo. Y cuando ves que Dios le da
lo que ella está esperando, cuando ves que sucede, dices, esa mujer es de fe. Sí. Y yo, por su testimonio, ahora te creo más. Claro. Así es. Así es. Entonces hay que compartir, como dice Selene, las pequeñas y las grandes cosas que Dios está haciendo todos los días. Todos los días en nuestras vidas. Y ahí sabemos que hay cosas que Dios todavía no hace, Ujú. pero Dios está actuando. Y estamos Sí, creyendo. Y a la expectativa de lo que Dios va a seguir haciendo, porque esto no para. Sí. Esto no para. Dios siempre tiene algo más Sí. para ti. Y la fe no es algo de que es algo que vas a necesitar por siempre. No es, ya llegué a este nivel, ya no, ya hasta aquí llega mi fe, estoy bien. No, la Sí. fe es algo que, porque estamos en este mundo, vamos a pasar por aflicciones y nuestra fe es la que lo que nos va a mantener de pie, Así lo es. que nos va a dar esperanza. Sí. Y la fe es como la confirmación Sí. de saber quién es Dios en nuestra vida. Exacto. Claro, Que nos porque respalda. la fe en Dios es la que permanece la esperanza viva. O sea, no hay una fe que se iguale a esta, porque es esa la convicción de lo que esperamos, de lo que vamos a ver. Así que sí. Así que yo Mujer. creo que con eso nos quedamos. Mujeres ya saben aumentar su fe, a orar. Sí, ahora A orar. Créanme, no tengan en pocos la oración, no la tengan en poco porque Busquen a Dios. sí, Porque Él es galardonador, Sí. o sea, Él premia a los que lo buscan. sí, orar, someterse y la intimidad con Dios, creer, o sea, autollenarte de lo que, de su palabra, de lo que Él tiene para nosotros. Créanme que eso va a ser pieza clave para aumentar tu fe. Ujú. Así que gracias, Raquel. Gracias. Gracias, esperamos Raquel. prontamente. Sí, Pronto que estés con nosotras. Sí, yo quiero decir algo sobre Raquel. Me encanta que ella es una mujer de Dios que siempre ella conoce demasiado, tiene demasiado conocimiento sobre la Biblia, sí, y me encanta porque eres una mujer de Dios que has estado fiel, has permanecido y me encanta tu fidelidad a Dios. Y eso Y lo obediencia. queremos honrar porque por más mujeres como tú de que sean obedientes y sí, me encanta que estés aquí nos encanta que estés aquí con nosotras. Gracias por sacar la un invitación. tiempo. Y pues sí, esto es Blossom Florecer porque Sí. van a haber más mujeres que van a acercarse aquí y siempre es algo bueno aprender de todas porque todas tenemos algo especial que Dios nos dio, algo en lo que Dios nos hace diferentes, Especiales. especiales. Únicas y con únicas. identidad, como hablamos en el episodio pasado, con una identidad, cada una tiene una identidad calificada y siempre es para bendecir a otra. Dios a todas nos dio virtudes. Así es. Y yo sí les podría decir algo, un consejo. Júntense, busquen, sean intencionales en reunirse con mujeres o personas que les ayuden espiritualmente a crecer. Así es. Porque hay que ser intencionales en eso, hay que buscar gente que en los momentos de problemas estén ahí fortaleciéndonos espiritualmente. Amén. Es verdad. Así que gracias, chicas. Gracias por la invitación. Gracias a todas ustedes. Recuerden seguirnos en las redes sociales de Facebook o Instagram y YouTube también, blossom.florecer. Denle a la campanita para que les avise cuando salgan los próximos episodios. Las amamos, las bendecimos. ¡Mua! Bye.